Me da mucho gusto saludarlos. Soy Enrique Guiarte, los Agustinos Recoletos, y en esta ocasión quiero hablarles del comentario de San Agustín a la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas, donde San Agustín resalta ante todo algunos elementos de la cristología y por otra parte elementos del derecho romano. En esta carta, comentario de la carta a los Gálatas de San Agustín, escrita en el año 394, siendo todavía San Agustín sacerdote, él nos va a presentar los primeros elementos de su propio pensamiento cristológico y él va a subrayar ante todo dos ideas sobre Cristo. Cristo es ante todo el mediador entre Dios y los hombres. Se da cuenta San Agustín que el pensamiento y la filosofía de su época colocaban otros mediadores, los mediadores propios de la filosofía neoplatónica o bien todo este mundo de la astrología, de la adivinación y de la magia tan propia del mundo romano. Es más, en este comentario de la carta a los Gálatas, San Agustín nos va a presentar diferentes supersticiones del mundo romano. Nos habla San Agustín un poco en son de burla, pero también como un reportaje de las cosas de su época, como muchos moradores de Hipona creían todavía en una superstición romana llamada de los días egipciacos, los días egipcios o esos días en los cuales eran días de mala suerte. De hecho, las listas antiguas nos ofrecen cuáles eran estos días egipcios en los cuales no convenía salir de casa porque eran días de mala suerte. San Agustín recuerda en esta carta a los Gálatas que tenemos solamente un mediador, que solamente en las manos de Dios está nuestro destino y que no existe ni una buena suerte ni la mala suerte, sino que existe ante todo la providencia de Dios, la gracia de Dios y la mediación de Jesucristo como aquel que nos ayuda a ir hacia Dios. Por lo tanto, esta figura cristológica es fundamental en ese comentario de la carta a los Gálatas. Pero también San Agustín va a subrayar otro elemento muy importante de Cristo. Cristo es el Redentor. Aparece en ese comentario de la carta a los Gálatas este pensamiento teológico que podríamos considerar como un pensamiento teológico novedoso para la época de San Agustín. La figura de Cristo Redentor es una figura puesta de manifiesto ante todo por los escritos y las ideas de Tertuliano. Por eso San Agustín, de alguna manera en esta carta del epístola, el comentario de la carta a los Gálatas, vuelve sobre esta idea de Tertuliano para recordarnos que el ser humano ha sido rescatado y ha sido comprado por Cristo. ¿Quién era el Redentor en tiempo de San Agustín? Era una persona que compraba a un esclavo, lo compraba a su dueño, lo volvía a comprar para devolverle la libertad. El ser humano que se encuentra vendido al pecado y que es comprado a precio de la sangre de Cristo. San Agustín reflexiona sobre diferentes textos del Nuevo Testamento donde se nos habla de que el ser humano ha sido comprado no con oro y con plata, sino a precio de la sangre de Cristo, para recordarnos esos elementos cristológicos fundamentales, el ser humano comprado con el precio de la sangre de Jesús. De aquí que San Agustín ponga de manifiesto el infinito valor de cada ser humano. La dignidad del ser humano, según el pensamiento agustiniano, radicaría en dos elementos. En primer lugar, porque es imagen y semejanza de Dios y tiene por lo tanto un elemento espiritual inmortal, pero en segundo lugar, porque ha sido comprado y redimido al precio infinito de la sangre de Jesús. Pero juntamente con estos elementos cristológicos que abundan dentro de ese comentario de la carta a los Gálatas, San Agustín también subraya algunos elementos propios del derecho romano, sacados de esa misma carta de los Gálatas, sobre todo una palabra y un elemento legal romano muy importante. Cristo es un proscrito. La palabra latina proscriptus era una condena en la cual la persona, una vez que era inculpada y que era castigada y reconocida como culpable, se le incautaban, se le quitaban todos sus bienes. Cristo es un proscrito porque ha querido morir en la cruz. Pero se da cuenta San Agustín que Cristo es Señor de todas las cosas, que Él como Dios no puede ser desposeído de todo lo que tiene, como pasaba con los reos en el derecho romano. Por lo tanto, dice San Agustín, ¿cuál es la proscripción que sufre Cristo? Y dirá San Agustín, no tanto es que Cristo pierda su propia posesión, sino que aquellos que no aceptan a Cristo pierden el don de Cristo y la vida de Cristo. Es muy interesante cómo San Agustín en su comentario a la carta a los Gálatas le da una vuelta a este argumento paulino para presentarnos una figura propia del derecho romano que sus contemporáneos entendían perfectamente. Proscrito era aquella persona
que perdía la posesión de sus bienes a ser culpable de un determinado crimen, Cristo que ha cargado nuestros crímenes de la cruz, que se convierte en un proscrito por nosotros, no pierde sus posesiones porque Él es Señor y Dios y dueño de todas las cosas. Quien rechaza a Cristo es quien finalmente se pierde el poder ser dueño de todos estos dones espirituales en Jesús. Y dirá más San Agustín, se convierte como un campo baldío, se convierte en un terreno solitario, se convierte en un campo que no recibe el agua de la gracia de Dios, aquel que rechaza a Cristo y aquel que ve en Cristo realmente un proscrito. Un comentario, por lo tanto, riquísimo, el que hace San Agustín en esta carta a los Gálatas, invitándonos ante todo a contemplar la figura de Cristo, Cristo Redentor, Cristo Mediador, pero también esas reflexiones que hace San Agustín en torno a esas figuras del derecho romano, invitándonos a saber que somos posesión de Cristo y que si nos unimos a Él, con Él seremos poseedores de todos los bienes de Dios. Soy Enrique Aguiar de los Agustinos Recoletos y me ha dado mucho gusto estar con ustedes.